El mes que viene se cumple año y medio desde que empecé a utilizar el iPad para mis ilustraciones. Concretamente utilizo la aplicación Procreate y una de las funciones que más me gustan es la de la grabación del vídeo del proceso. No importa cuánto tiempo transcurra entre trazo y trazo porque la propia aplicación lo unifica todo de forma que parece todo mucho más automático y seguido. Entonces creo que es una buena forma de aprender y si no, por lo menos de inspirar nuevas formas de trabajar, incluso nuevas temáticas. Pero también es verdad que, contradiciendo un poco el famoso dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, siempre me falta como una pequeña explicación de cómo tiene en cuenta el artista su trabajo, cómo lo plantea o cuando funciona de determinada manera, qué tiene en la cabeza, qué pautas sigue o qué consejos daría a alguien que quiere aprender a dibujar. Así que mi intención es explicar en este vídeo 3 formas que yo he utilizado a lo largo del tiempo para trabajar en Procreate. Voy a empezar hablando de las herramientas que utilizo. Voy a ir de las necesarias a algunas que simplemente suponen un cambio en cuanto a comodidad o preferencias. Primera herramienta indispensable, un iPad. El modelo que yo utilizo es un iPad Pro de 2019 de 11 pulgadas. Y bueno, de esto tengo bastantes cosas que señalar. La primera es que cuando yo adquirí el iPad, todavía no todos los iPad eran compatibles con el iPencil. Por lo tanto, necesitaba un iPad Pro. Sin embargo, hoy en día hay iPads que no tienen que ser tan caros o tan específicos o tener un software tan potente, pero sin embargo sí que toleran la ilustración digital con programas como Procreate. El segundo elemento que es imprescindible es el iPencil. Este es de segunda generación. Yo creo que este iPencil es muchísimo más cómodo porque el antiguo, el de primera generación, había que conectarlo. Este simplemente se carga aquí, se queda imantado, pegado y se va cargando a medida que te estás moviendo a alguna parte o simplemente no lo estás utilizando. Continúo con los accesorios, con las cosas que no son realmente tan necesarias. Esta funda es de tapa y además tiene los bordes protegidos porque venía con un teclado que se podía añadir o quitar. Este es el teclado, de forma que si yo lo quiero utilizar simplemente tengo que ponerlo así, lo puedo colocar aquí y es prácticamente un portátil. Y además si lo quiero cerrar lo puedo transportar así. Y el último accesorio del que voy a hablar es un protector de pantalla que se llama Paperlight. El objetivo de este protector, a diferencia de un cristal templado, no es proteger la pantalla en sí de una rotura, de una fisura o de una caída, sino proteger la superficie de rayones o del propio desgaste. No se va a notar, no se va a notar tampoco por el sonido, pero lo que hace es que la textura de la pantalla, a diferencia de la de los móviles, por ejemplo, que patina, se vuelva ligeramente rugosa. Y eso a la hora de dibujar ayuda muchísimo porque normalmente estamos más acostumbrados a esa sensación de papel que a una sensación de que algo se desliza, porque parece incluso que el lápiz se está escapando. No me convencía mucho la idea de gastarme 15 euros en un protector así. Bueno, lo que hice fue utilizar un trozo de cinta de carrocero en la punta del lápiz y lo utilicé. Y eso lo que hacía era convertir en rugoso la punta del lápiz en lugar de la pantalla y la sensación era ligeramente parecida. Y es un truco que encuentro realmente útil, sobre todo para emular esa sensación de rugosidad y averiguar si realmente nos conviene o no nos conviene. Este protector de pantalla tiene una desventaja y es que desgasta muchísimo más rápido la punta del iPencil, pero por otra parte protege la pantalla. Entonces igual conviene hacer un balance entre lo que cuesta cambiar una pantalla al cabo de unos años y lo que cuesta una caja de puntas de iPencil que te puede durar, no sé, a mí me dura cada punta un año, entonces bueno, a mí me sale mucho más rentable. Y una vez comentados todos estos accesorios, voy a pasar a hablar de los procesos. Voy a comentar 3 ilustraciones, las voy a poner aquí todas las capturas de los vídeos y todo para que lo vayáis viendo a medida que lo comento. Voy a empezar por esta ilustración porque es la primera en la que yo considero que ya me sentía realmente cómoda utilizando Procreate. Este estilo me recuerda bastante al estilo del lápiz tradicional o del grafito que se hace sobre papel, porque realmente la forma de utilizar el pincel es muy parecida y de hecho los pinceles que utilizo están dentro de la sección de bocetos de la aplicación. Vale, lo primero que hago es, para no partir de un fondo blanco, para partir de un tono medio y luego no tener ningún problema ni con sombras ni con luces, aplico un tono medio. En este caso es un gris claro, porque un gris medio me parecía demasiado oscuro. Y después, sobre ese tono medio, ya empiezo a hacer la estructura de la figura. Empiezo con formas geométricas muy básicas, con círculos, cuadrados, rectángulos y líneas. Procuro empezar estas líneas con colores que sean complementarios entre sí, ya que voy a trabajar con distintas capas y no quiero confundirme. Pues en este caso lo que he hecho ha sido hacer el boceto de la estructura base en azul y la segunda capa de boceto, en la que voy a hacer correcciones y voy a entrar más en detalle en cuestiones de anatomía, lo voy a hacer en rojo. Y aquí es donde empiezo con detalles, pues los dedos, la nariz, los ojos. En esta fase me importa encajar la figura y, como ya he dicho, hacer posibles correcciones anatómicas que igual no haya tenido en cuenta en el boceto inicial. Por ejemplo, a la hora de marcar el brazo, simplemente hago una línea para entender la dirección y cómo va a ir lo que sería
el hueso, que luego el brazo tiene un grosor, por ejemplo. Al empezar el dibujo pensaba que la capa que hice en rojo iba a ser simplemente una capa más del boceto, pero finalmente terminó siendo la línea final porque me di cuenta de que me gustaba mucho la línea que me había quedado. Así que lo único que hice fue, en el menú de las capas, seleccionar la opción bloquear alfa y ahí cambiar el color y pasarlo de rojo a negro. Y una vez que ya tenía la línea y algunas líneas de sombra básica, aplico color en bloque. He diferenciado varias zonas como la superficie sobre la que está apoyada la modelo o la prenda que lleva puesta y he aplicado color en tinta plana, sin ninguna sombra. Una vez colocada la tinta plana, en una siguiente capa vuelvo a hacer sombras como haría con un lápiz, con garabatos, tramas, y para los brillos en una última capa vuelvo a coger el mismo lápiz con el mismo grosor y el único cambio que hago es cambiar el color a blanco y con eso marcaré muy ligeramente las sombras y ya está. Y esta ilustración es sin duda la que más tiempo me ha llevado en todo el tiempo que llevo utilizando este programa. La aplicación ha registrado que he tardado 9 horas y 25 minutos en hacer esta ilustración. Bueno, no es porque el proceso sea realmente costoso, sino porque era un proceso que yo llevaba tiempo queriendo probar y conocía muy bien la teoría, pero me faltaba manejar y dominar la práctica, así que... Como en el anterior dibujo, empiezo creando la estructura más básica, intentando encajar todo con formas básicas. En este caso he dejado que el tono sea simplemente blanco porque ya iba a cambiar después todos los colores, así que no me importaba. Y lo mismo, hice la estructura básica en un color rojo para luego en una siguiente capa por encima, con azul, ir añadiendo detalles, haciendo correcciones anatómicas, exactamente lo mismo que en el anterior caso. Aquí el cambio viene a la hora de delinear y colorear, pero por lo demás, la forma de estructurar es siempre la misma. El tema de las referencias es un mundo aparte definitivamente y es un tema muy denso y que causa muchísima controversia, pero yo, a pesar de recurrir a referencias de Pinterest con muchísima frecuencia, soy bastante crítica con el tema de hacer un dibujo literalmente de una referencia exclusivamente y sobre todo de no dar crédito. Pero como no suele gustarme hacer un retrato literal de una fotografía, lo que normalmente intento hacer es coger más de una fotografía como referencia. En este caso lo que he hecho ha sido coger una referencia para los rasgos del rostro y otra referencia para la gama cromática. Entonces en este caso cogí el retrato de un chico, pero todo el tono de piel, de pelo y de ojos en este caso era un poco igual porque tiene los ojos cerrados. Lo que hice fue coger el retrato de otra chica para inspirarme en los colores. Entonces bueno, el rostro sigue siendo el mismo, pero por lo menos no es una copia literal de una fotografía. Y bueno, en este caso vamos a tener que jugar con las herramientas de las capas, van a ser nuestras mejores amigas. En este caso, para colorear, la herramienta que no puede faltar y que es muy importante aprender a manejar es la herramienta de la máscara de recorte. Esta herramienta lo que hace es seleccionar una capa y hacer que solamente podamos pintar sobre la zona en la que ésta existe. Es decir, vamos a coger una capa y la vamos a llamar color pelo o color piel, y vamos a aplicar color en tinta plana. Luego, activar la máscara de recorte nos va a permitir que a la hora de aplicar una sombra, una textura o una pincelada en general, simplemente se active sobre aquello que está pintado y no pase al fondo o a otras capas. Yo aquí lo que hice fue asignar una capa a cada bloque de color, uno para el pelo, incluyendo las cejas, otro para la piel y habría asignado otro en caso de que hubiese una prenda o cualquier otra cosa. Y bueno, las manchas que hice para el color aquí realmente fueron bastante sutiles. Apliqué un poco de color cogiendo los colores de sombra o de rubor o de lo que fuera de la foto de referencia y difuminarlas mucho. No quería que fuese una sombra muy cargada porque me parecía que entonces rompía un poco con la estructura que estaba marcando la línea. Otra cosa que hice que me parece que le da un toque distinto es no dejar que las líneas se queden en negro, sino cambiarles el color. Para la línea he utilizado el pincel de tinta seca. Me parecía que la ilustración se quedaba un poco vacía, sin nada más, como que le sobraba fondo por todas partes, así que decidí dibujar unas flores y están pintadas exactamente de la misma forma. Y bueno, eso es todo. Fui combinando los colores de las flores en función de cómo creía que combinaban mejor con la gama cromática de la imagen y luego le añadí esos letreros. Y en esto invertí 9 horas y media. Entonces lo importante es eso, que el proceso que sigo es el mismo, da igual que esté dibujando una cara, un letrero, unas letras o unas flores. Lo importante es entender ese proceso, en el que la línea tiene muchísima importancia y el tratamiento del color es muy sencillo. El tercer y último proceso que quiero enseñar es probablemente mi favorito en este momento. Es este de aquí y realmente me recuerda muchísimo a los procesos que se siguen en pintura al óleo, acrílico. La primera vez que se me ocurrió probar este procedimiento fue durante el confinamiento porque echaba de menos pintar. Se me ocurrió utilizar un procedimiento parecido al que utilizo con el óleo, pero de forma digital. En los anteriores procesos utilizaba varias capas, tanto para los bocetos como para el resultado final a la hora de colorear por bloques. Aquí decidí trabajar simplemente con una capa, de la misma forma que lo hago sobre un lienzo. El procedimiento es bastante parecido al anterior, que era una estructura, y en este caso no aplico ningún tono medio y voy partiendo de ahí, sino que aplico las manchas y después voy unificando todo.
no son de la propia aplicación, sino que son de un artista que voy a añadir en el enlace porque a mí me parecen de los más intuitivos que utilizo y no he encontrado ningún otro pincel que consiga este mismo efecto o que al menos consiga plasmar lo que quiero de una forma tan fácil. De los tres que incluyen este set, yo empiezo utilizando el medio y el grande. Y después utilizo el pequeño, que sí se parece un poquito más a una línea. Bueno, aquí no sigo un orden, voy aplicando las sombras y las luces como vea. Si veo que una parte no es anatómicamente correcta, si veo que una parte no está bien reflejada, que un detalle no está bien hecho, que le falta una sombra, que un color no es correcto, pues me voy moviendo. Pero es simplemente ir cambiando cosas, ir moviéndome. De las tres que he presentado es la forma de trabajar en la que más me importa el parecido con la realidad, pero me gustaría llevarlo a un plano distinto y que lo que prime no sea el parecido con las referencias, sino el resultado plástico de la pieza. Y bueno, pues esos son los tres procesos. Llevo prácticamente año y medio utilizando este proceso y el hecho de tener tres versiones distintas o tres formas distintas de trabajar no se debe a una amplia experiencia ni muchísimo menos, se debe simplemente a que realizo distintos experimentos a partir de mis inquietudes o a partir de ver cómo trabajan artistas que me gustan y simplemente son formas de trabajar que intento poner en práctica. Es muy probable, o incluso mi objetivo, que en el futuro termine fusionando estas tres formas de trabajar, incluyendo lo que más me gusta de cada forma de trabajar. No me gustaría ver esto como tres casillas estancas, como un estilo A, estilo B y estilo C, o unas fases estilísticas, sino como simples pasos de algo que me lleve al desarrollo de un estilo propio, coherente y bien definido. Y de hecho mi intención con este vídeo no es mostrar que las cosas se pueden hacer así, así o así, sino que en contra de lo que muchas veces se cree, nos permite tener un muy amplio abanico de posibilidades que hay que explorar y, por supuesto, mezclar. Y bueno, pues esto es todo lo que quería decir. Espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.